Soy César Pereira, les voy a hablar un poquito del derecho internacional privado. Les voy a hablar de las normas, de la aplicación de las leyes, de la codificación, del reenvío y de otras. Entre las normas sabemos que son aquellas reglas que aplican en el derecho internacional privado para resolver conflictos. Las tenemos del tipo necesarias, del tipo jurídica y del tipo orden público. También tenemos en la aplicación de interpretación, que tenemos la naturaleza jurídica, que es entre la cual se divide dos teorías. Tenemos la teoría de derecho, que nos dice que el derecho extranjero solo vale en sus propios países y no en el de nosotros. Eso es la teoría clásica y no se aplica ya, más bien casi nunca se ha aplicado. Tenemos la teoría jurídica, que es todo lo contrario, que dice que las leyes extranjeras se pueden aplicar en nuestros países, pero solo a sus propios ciudadanos o a los que hayan violado una ley de ese país y estén buscando refugio en el nuestro. Tenemos el protocolo adicional, que nos dice que todas las leyes serán aplicadas por igual, pero solamente a su propio, como ya lo dije, a su propio país, a sus propios ciudadanos. Tenemos las leyes causa, entre las cuales está el orden público, que son todas las leyes del país que son para ayudar. Ya conocemos las leyes normales, que son regulaciones de cada país de todo lo que uno Corta. Sí, correcto. El orden público ya entendemos que es la negativa a todas las leyes del derecho internacional, porque son las leyes del país anfitrión. Y estas son aplicables y es por esa razón por la que anulan todo el derecho internacional, porque son solamente aplicables al derecho internacional. El fraude, en cambio, esto sí es algo interesante. El fraude es cuando se utiliza el derecho internacional para recibir un beneficio hacia una parte, justo como lo que estamos viviendo ahorita en Venezuela, o lo que se vivió ahorita con los fraudes ahí bancarios, pero no es tan exacto, pero es algo parecido. Se utilizó la norma de otros países para eludir el pagar impuestos y lavar dinero. Ese es un ejemplo de cómo podemos utilizar esto. Tenemos son de carácter subjetivo los fraudes, porque deben tener la intención de violar la lex fori, debe tener el conflicto, como dije, debe tener, para que el fraude sea subjetivo, de carácter subjetivo, debe tener la intención de violar la lex fori, debe tener el cambio efectivo del factor de conexión, y debe querer violar la lex fori. Los elementos del fraude son el animus, el cambio efectivo en un factor de conexión, el cambio efectivo en un cambio de conexión. Las clases de fraude son retrospectivo, que solo es que ya pasó, pero ahora es que se vienen a dar cuenta de hacer el fraude, que ya se hizo el cambio, pero ahora es que se está haciendo. Simultáneo, que a la vez que se está haciendo el fraude se está recibiendo el beneficio, y a la expectativa que se hizo el fraude y ahora es que están esperando el beneficio. El reenvío, esto sí es complicado. El reenvío es algo que me fascina como es complicado, porque el reenvío es cuando dos jurisdicciones no se ponen de acuerdo sobre qué van a hacer en lo que se refiere a un caso. La mayoría de los ejemplos que he visto es puras sucesiones. Una persona vive en un país extranjero y de su país natal recibe una herencia. La quiere recibir en el país extranjero, pero el juez de ese país no sabe qué hacer con esa herencia, así que se la manda al del país original de donde viene la herencia. El del país original no quiere nada que ver con esa herencia, así que le manda el caso de vuelta al país
donde está residiendo el heredero. Y así sigue hasta que de alguna manera viene una tercera parte o ellos mismos deciden cómo resolver el caso. La cuestión incidental. La teoría de la clasificación de las normas en el derecho internacional privado, eso ya lo hemos visto, que lo clasifican de manera unilateral, bilateral. Eso no sé mucho que decir. La codificación, que es lo último que voy a hablar, la codificación resulta ser algo muy importante, porque la codificación nos viene siendo ya desde el Tratado de La Haya, allá en los Países Bajos, que vulgarmente conocemos como Holanda, cuando la mayoría de los países conocidos en aquel entonces se reunieron y decidieron discutir sobre el derecho internacional privado. En aquel entonces Estados Unidos y la mayoría de países parecidos querían hacerlo universal, una sola cosa, pero como la mayoría de los países no les gusta saber que alguien más les diga qué hacer con sus legislaciones, se decidió más bien sectorizarlo todo, y de ahí viene la codificación, porque primero el juez o el gobernante hace las leyes, luego vienen los abogados y los jueces quienes las codifican y las pasan a los ciudadanos. Listo. Muchas gracias, esto ha sido todo. Espero les haya gustado.